Bienvenidos, viajeros, a un nuevo capítulo de la epopeya de la Odisea, de Homero. En nuestro episodio anterior, fuimos testigos del largo sufrimiento de Odiseo en la isla de Ogygia, su liberación por mandato de Zeus y su desesperado naufragio tras la furia de Poseidón. Lo dejamos aferrándose a la vida, exhausto y solo, arrastrado por las olas hacia una tierra desconocida. En esta entrega, que abarca los cantos 6, 7 y 8, acompañaremos a nuestro héroe en su llegada a la misteriosa tierra de Feacia. Veremos su providencial encuentro con la princesa Nausicaa, un momento de compasión y ayuda crucial que lo llevará directamente al palacio de los poderosos Alcinoo y Arete. Prepárense para ser testigos de una hospitalidad sin igual, donde Odiseo, poco a poco, comenzará a desvelar la verdad de su identidad y sus asombrosas desventuras. Si es tu primera vez en este viaje, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún canto de esta inolvidable historia. Y si ya eres parte de esta tripulación, gracias por acompañarme una vez más. Canto 6. Llegada de Ulises al país de los Feacios. Mientras así dormía el paciente y divinal Ulises, rendido del sueño y del cansancio, Minerva se fue al pueblo y a la ciudad de los Feacios, los cuales habitaron antiguamente en la espaciosa Hiperea, junto a los cíclopes, varones soberbios que les causaban daño porque eran más fuertes y robustos. De allí los sacó Nausitoo, semejante a un dios, condújolos a Esqueria, lejos de los hombres industriosos, donde se establecieron. Construyó un muro alrededor de la ciudad, edificó casas, erigió templos a las divinidades y repartió los campos. Mas ya entonces, vencido por la parca, había bajado al Orco y reinaba Alcinoo, cuyos consejos eran inspirados por los propios dioses. Y al palacio de éste enderezó Minerva, la deidad de los brillantes ojos, pensando la vuelta del magnánimo Ulises. Penetró la diosa en la estancia labrada con gran primor en que dormía una doncella parecida a las inmortales por su natural y por su hermosura. Nausicaa, hija del magnánimo Alcinoo. Cabe la misma, a uno y otro lado de la entrada, hallábanse dos esclavas a quienes las gracias habían dotado de belleza, y las magníficas hojas de la puerta estaban entornadas. Minerva se lanzó, como un soplo de viento, a la cama de la joven. Púsose sobre su cabeza y empezó a hablarle, tomando el aspecto de la hija de Dimante, el célebre marino, que tenía la edad de Nausicaa y érale muy grata. De tal suerte transfigurada, dijo Minerva, la de los brillantes ojos. Nausicaa, ¿por qué tu madre te parió tan floja? Tienes descuidadas las espléndidas vestiduras y está cercano tu casamiento, en el cual has de llevar lindas ropas, proporcionándoselas también a los que te conduzcan. Que así se consigue gran fama entre los hombres y se huelgan el padre y la veneranda madre. Vayamos, pues, a lavar tan luego como despunte la aurora, y te acompañaré y ayudaré para que enseguida lo tengas aparejado todo. Que no ha de prolongarse mucho tu doncellez, puesto que ya te pretenden los mejores de todos los feacios, cuyo linaje es también el tuyo. Ea, insta a tu ilustre padre para que mande prevenir antes de rayar el alba las mulas y el carro en que llevarás los cíngulos, los peplos y los espléndidos cobertores. Para ti misma es mejor ir de este modo que no a pie, pues los lavaderos se hallan a gran distancia de la ciudad. Cuando así hubo hablado, Minerva, la de los brillantes ojos, fuese al Olimpo, donde dicen que está la mansión perenne y segura de las deidades, la cual ni la agitan los vientos, ni la lluvia la moja, ni la nieve la cubre, pues el tiempo es constantemente sereno y sin nubes, y en cambio la envuelve esplendorosa claridad, en ella disfrutan perdurable dicha los bienaventurados dioses. Allí se encaminó, pues, la de los brillantes ojos tan luego como hubo aconsejado a la doncella. Pronto vino la aurora, de hermoso trono, y despertó a Nausicaa, la del lindo peplo. Y la doncella, admirada del sueño, se fue por el palacio a contárselo a sus progenitores, al padre querido y a la madre, y a entrambos los halló dentro, a ésta, sentada junto al fuego, con las siervas, hilando lana de color purpúreo. Y a aquel, cuando iba a salir para reunirse en consejo con los ilustres príncipes, pues los más nobles feacios le habían llamado. Detúvose Nausicaa muy cerca de su padre y así le dijo: Padre querido, ¿no querrías aparejarme un carro alto, de fuertes ruedas, en el cual transporte al río, para lavarlos, los hermosos vestidos que tengo sucios? A ti mismo te conviene llevar vestiduras limpias, cuando con los varones más principales deliberas en el consejo. Tienes, además, 5 hijos en el palacio, 2 ya casados,
y 3 que son mancebos florecientes y cuantas veces van al baile quieren llevar vestidos limpios. Y tales cosas están a mi cuidado. Así dijo, pues dióle vergüenza mentar las florecientes nupcias a su padre. Mas él, comprendiéndolo todo, le respondió de esta suerte. No te negaré, oh hija, ni las mulas ni cosa alguna. Ve, y los esclavos te aparejarán un carro alto, de fuertes ruedas, provisto de tablado. Dichas tales palabras, dio la orden a los esclavos, que al punto le obedecieron. Aparejaron fuera de la casa un carro de fuertes ruedas, propio para mulas, y conduciendo a éstas, unciéronlas al yugo. Mientras tanto, la doncella sacaba de la habitación los espléndidos vestidos y los colocaba en el pulido carro. Su madre púsole en una cesta toda clase de gratos manjares y viandas, echóle vino en un cuero de cabra. Y cuando aquella subió al carro, entrególe líquido aceite en una ampolla de oro a fin de que se ungiese con sus esclavas. Nausicaa tomó el látigo, y asiendo las lustrosas riendas, azotó las mulas para que corrieran. Arrancaron éstas con estrépito y trotaron ágilmente, llevando los vestidos y a la doncella que no iba sola, sino acompañada de sus criadas. Tan pronto como llegaron a la bellísima corriente del río, donde había unos lavaderos perennes con agua abundante y cristalina para lavar hasta lo más sucio, desuncieron las mulas y echáronlas hacia el vorticoso río a pacer la dulce grama. Tomaron del carro los vestidos, lleváronlos al agua profunda y los pisotearon en las pilas, compitiendo unas con otras en hacerlo con presteza. Después que los hubieron limpiado, quitándoles toda la inmundicia, tendiéronlos con orden en los guijarros de la costa, que el mar lavaba con gran frecuencia. Acto continuo se bañaron, se ungieron con pingo y aceite y se pusieron a comer en la orilla del río, mientras las vestiduras se secaban a los rayos del sol. Apenas las esclavas y Nausicaa se hubieron saciado de comida, quitáronse los velos y jugaron a la pelota. Y entre ellas Nausicaa, la de los níveos brazos, comenzó a cantar. Cual Diana, que se complace en tirar flechas, va por el altísimo monte Taigeto o por el Erimanto, donde se deleita en perseguir a los jabalíes o a los veloces ciervos, y en sus juegos tienen parte las ninfas agrestes, hijas de Júpiter que lleva la égida, holgándose la tona de contemplarlo. Y aquella levanta su cabeza y su frente por encima de las demás y es fácil distinguirla, aunque todas son hermosas, de igual suerte la doncella, libre aún, sobresalía entre las esclavas. Mas cuando ya estaba a punto de volver a su morada unciendo las mulas y plegando los hermosos vestidos, Minerva, la de los brillantes ojos, ordenó otra cosa para que Ulises despertara del sueño y viese a aquella doncella de lindos ojos, que debía llevarlo a la ciudad de los Feacios. La princesa arrojó la pelota a una de las esclavas y erró el tiro, echándola en un hondo remolino, y todas gritaron muy fuertemente. Despertó con esto el divinal Ulises, y sentándose, revolvía en su mente y en su corazón estos pensamientos. ¡Ay de mí! ¿Qué hombres deben de habitar esta tierra a que he llegado? ¿Serán violentos, salvajes e injustos, u hospitalarios y temerosos de los dioses? Desde aquí se oyó la femenil gritería de jóvenes ninfas que residen en las altas cumbres de las montañas, en las fuentes de los ríos y en lugares pantanosos cubiertos de hierba. ¿Me encuentro, por ventura, cerca de hombres de voz articulada? Ea, yo mismo probaré de salir e intentaré verlo. Hablando así, el divinal Ulises salió de entre los arbustos y en la poblada selva desgajó con su fornida mano una rama frondosa con que pudiera cubrirse las partes vergonzosas. Púsose en marcha de igual manera que un montaraz león, confiado de sus fuerzas, sigue andando a pesar de la lluvia o del viento, y le arden los ojos, y se echa sobre los bueyes, las ovejas o las agrestes ciervas, pues el vientre le incita a que vaya a una sólida casa e intente acometer al ganado. De tal modo había de presentarse Ulises a las doncellas de hermosas trenzas, aunque estaba desnudo, pues la necesidad le obligaba. Y se les apareció horrible, afeado por el sarro del mar. Y todas huyeron, dispersándose por las orillas prominentes. Pero se quedó sola e inmóvil la hija de Alcínoo, porque Minerva dióle ánimo y libró del temor a sus miembros. Siguió, pues, delante del héroe sin huir, y Ulises meditaba si convendría rogar a la doncella de lindos ojos, abrazándola por las rodillas, o suplicarle, desde lejos y con dulces palabras, que le mostrara la ciudad y le diera con qué vestirse. Pensándolo bien, le pareció que lo mejor sería rogarle desde lejos con suaves frases. No fuese a irritarse la doncella si le abrazaba las rodillas. Y a la hora pronunció estas dulces e insinuantes palabras. Yo te imploro, oh reina, seas diosa o mortal.
Si eres una de las deidades que poseen el anchuroso cielo, te hallo muy parecida a Diana, hija del gran Júpiter, por tu hermosura, por tu grandeza y por tu aire. Y si naciste de los hombres que moran en la tierra, dichosos 1000 veces tu padre, tu veneranda madre y tus hermanos, pues su espíritu debe de alegrarse intensamente cuando ven a tal retoño salir a las danzas. Y dichosísimo en su corazón, más que otro alguno, quien consiga, descollando por la esplendidez de sus donaciones nupciales, llevarte a su casa por esposa. Que nunca se ofreció a mis ojos un mortal semejante, ni hombre ni mujer, y me he quedado atónito al contemplarte. Solamente una vez vi algo que se te pudiera comparar en un joven retoño de palmera, que creció en Delos, junto al ara de Apolo. Estuve allí con numeroso pueblo, en aquel viaje del cual habían de seguírseme funestos males. De la suerte que a la vista del retoño quedéme estupefacto mucho tiempo, pues jamás había brotado de la tierra un tallo como aquel. De la misma manera te contemplo con admiración, oh mujer, y me tienes absorto y me infunde miedo abrazar tus rodillas, aunque estoy abrumado por un pesar muy grande. Ayer pude salir del vinoso Ponto, después de 20 días de permanencia en el mar, en el cual me vi a merced de las olas y de los veloces torbellinos desde que desamparé la isla Ogygia. Y algún numen me ha echado aquí, para que padezca nuevas desgracias, que no espero que éstas se hayan acabado, antes los dioses deben de prepararme otras muchas todavía. Pero tú, oh reina, apiádate de mí, ya que eres la primer persona a quien me acerco después de soportar tantos males y me son desconocidos los hombres que viven en la ciudad y en esta comarca. Muéstrame la población y dame un trapo para atármelo alrededor del cuerpo, si al venir trajiste alguno para envolver la ropa. Y los dioses te concedan cuanto en tu corazón anheles, marido, familia y feliz concordia, pues no hay nada mejor ni más útil que el que gobiernen en casa el marido y la mujer con ánimo concorde, lo cual produce gran pena a sus enemigos y alegría a los que los quieren, y son ellos los que más aprecian sus ventajas. Respondió Nausicaa, la de los níveos brazos. Forastero, ya que no me pareces ni vil ni insensato, sabe que el mismo Júpiter distribuye la felicidad a los buenos y a los malos, y si te envió esas penas, debes sufrirlas pacientemente. Mas ahora, que has llegado a nuestra ciudad y a nuestro país, no carecerás de vestido ni de ninguna de las cosas que por decoro debe obtener un mísero suplicante. Te mostraré la población y te diré el nombre de sus habitantes. Los feacios poseen la ciudad y la comarca, y yo soy la hija del magnánimo Alcínoo, cuyo es el imperio y el poder en este pueblo. Dijo, y dio esta orden a las esclavas, de hermosas trenzas. Deteneos, esclavas. ¿Dónde huís, por ver a un hombre? ¿Pensáis acaso que sea un enemigo? No existe ni existirá nunca un mortal terrible que venga a hostilizar la tierra de los feacios, pues a estos los quieren mucho los inmortales. Vivimos separadamente y nos circunda el mar alborotado, somos los últimos de los hombres, y ningún otro mortal tiene comercio con nosotros. Este es un infeliz que viene perdido y es necesario socorrerle, pues todos los forasteros y pobres son de Júpiter, y un exiguo don que se les haga les es grato. Así pues, esclavas, dadle de comer y de beber y lavadle en el río, en un lugar que esté resguardado del viento. De tal suerte habló. Detuviéronse las esclavas, y animándose mutuamente, hicieron sentar a Ulises en un lugar abrigado, conforme a lo dispuesto por Nausicaa, hija del magnánimo Alcínoo. Dejaron cerca de él un manto y una túnica para que se vistiera, entregáronle, en ampolla de oro, líquido aceite, y le invitaron a lavarse en la corriente del río. Y entonces el divinal Ulises les habló diciendo: Esclavas, alejaos un poco a fin de que lave de mis hombros el sarro del mar y me unja después con el aceite, del cual mucho a que mi cuerpo se ve privado. Yo no puedo tomar el baño ante vosotras, pues haríaseme vergüenza desnudarme entre jóvenes de hermosas trenzas. Así se expresó. Ellas se apartaron y fueron a contárselo a Nausicaa. Entretanto el divinal Ulises se lavaba en el río, quitando de su cuerpo el sarro del mar que le cubría la espalda y los anchurosos hombros, y se limpiaba la cabeza de la espuma que en ella dejara el mar estéril. Mas después que, ya lavado, se ungió con el pingüe aceite y se puso los vestidos que la doncella, libre aún, le entregara, Minerva, hija de Júpiter, hizo que apareciese más alto y más grueso, y que de su cabeza colgaran ensortijados cabellos que a flores de jacinto semejaban. Y así como el hombre experto, a quien Vulcano y Palas Minerva han enseñado artes de toda especie, cerca de oro la plata y hace lindos trabajos, de semejante modo Minerva difundió la gracia por la cabeza y por los hombros de Ulises. Este, apartándose un poco,
Se sentó en la ribera del mar y resplandecía por su gracia y hermosura. Admiróse la doncella y dijo a las esclavas de hermosas trenzas: «Oíd, esclavas de níveos brazos, lo que os voy a decir. No sin la voluntad de los dioses que habitan el Olimpo, viene ese hombre a los deiformes feacios. Al principio se me ofreció como un ser despreciable, pero ahora se asemeja a los dioses que poseen el anchuroso cielo. Ojalá a tal varón pudiera llamársele mi marido, viviendo aquí, ojalá le pluguiera quedarse con nosotros. Mas, oh esclavas, dadle de comer y de beber al forastero». Así habló. Ellas la escucharon y obedecieron, llevando al héroe alimentos y bebida. Y el paciente divinal Ulises bebió y comió ávidamente, pues hacía mucho tiempo que estaba en ayunas. Entonces Nausicaa, la de los níveos brazos, ordenó otras cosas, puso en el hermoso carro la ropa bien plegada, unció las mulas de fuertes cascos, montó ella misma y llamando a Ulises, exhortóle de semejante modo: «Levántate ya, oh forastero, y partamos para la población, a fin de que te guíe a la casa de mi discreto padre, donde te puedo asegurar que verás a los más ilustres de todos los feacios. Pero obra de esta manera, ya que no me pareces falto de juicio, mientras vayamos por el campo, por terrenos cultivados por el hombre, anda ligeramente con las esclavas detrás del carro y yo te enseñaré el camino por donde se sube a la ciudad, que está cercada por alto y torreado muro y tiene a uno y otro lado un hermoso puerto de boca estrecha a donde son conducidas las corvas embarcaciones, pues hay estancias seguras para todas. Cabe a un magnífico templo de Neptuno se halla el agora, labrada con piedras de acarreo profundamente hundidas. Allí guardan los aparejos de las negras naves, las gúmenas y los cables, y aguzan los remos, pues los feacios no se cuidan de arcos ni de aljabas, sino de mástiles y de remos y de navíos bien proporcionados con los cuales atraviesan alegres el espumoso mar. Ahora quiero evitar sus amargos dichos, no sea que alguien me censure después, que hay en la población hombres insolentísimos, u otro peor hable así al encontrarnos. ¿Quién es ese forastero tan alto y tan hermoso que sigue a Nausicaa? ¿Dónde lo halló? Debe de ser su esposo. Quizás haya recogido a un hombre de lejanas tierras que iría errante por haberse extraviado de su nave, puesto que no los hay en estos contornos, o por ventura es un dios que, accediendo a sus múltiples instancias, descendió del cielo y lo tendrá consigo todos los días. Tanto mejor si ella fue a buscar marido en otra parte y menosprecia el pueblo de los feacios, en el cual la pretenden muchos e ilustres varones. Así dirán y tendré que sufrir tamaños ultrajes. Y también yo me indignaría contra la que tal hiciera, contra la que, a despecho de su padre y de su madre todavía vivos, se juntara con hombres antes de haber contraído público matrimonio. Oh forastero, entiende bien lo que voy a decir, para que pronto obtengas de mi padre que te dé compañeros y te haga conducir a tu patria. Hallarás junto al camino un hermoso bosque de álamos, consagrado a Minerva, en el cual mana una fuente y a su alrededor se extiende un prado. Allí tiene mi padre un campo y una viña floreciente, tan cerca de la ciudad que puede oírse el grito que en ésta se dé. Siéntate en aquel lugar y aguarda que nosotras, entrando en la población, lleguemos al palacio de mi padre. Y cuando juzgues que ya habremos de estar en casa, encamínate también a la ciudad y pregunta por la morada de mi padre, del magnánimo Alcínoo, la cual es fácil de conocer y a ella te conduciría hasta un niño, pues las demás casas de los feacios son muy diferentes de la del héroe Alcínoo. Después que entrares en el palacio y en el patio del mismo, atraviesa la sala rápidamente hasta que llegues a donde mi madre, sentada al resplandor del fuego del hogar, de espaldas a una columna, hila lana purpúrea, cosa admirable de ver, y tiene detrás de ella a las esclavas. Allí, arrimado a la misma columna, se levanta el trono en que mi padre se sienta y bebe vino como un inmortal. Pasa por delante de él y tiende los brazos a las rodillas de mi madre, para que pronto amanezca el alegre día de tu regreso a la patria, por lejos que ésta se halle. Pues si mi madre te fuere benévola, puedes concebir la esperanza de ver a tus amigos y de llegar a tu casa bien labrada y a tu patria tierra. Diciendo así, hirió con el lustroso azote las mulas, que dejaron al punto la corriente del río, pues trotaban muy bien y alargaban el paso en la carrera. Nausicaa tenía las riendas, para que pudiesen seguirla a pie las esclavas y Ulises, y aguijaba con gran discreción a las mulas. Poníase el sol cuando llegaron al magnífico bosque consagrado a Minerva. Ulises se sentó en él y acto seguido suplicó de esta manera a la hija del gran Júpiter: «Óyeme, hija de Júpiter, que lleva la égida. Indómita deidad. Atiéndeme ahora ya que nunca lo hiciste cuando me maltrataba el ínclito dios que bate la tierra.
Concédeme que, al llegar a los feacios, me reciban estos como amigo y de mí se apiaden. Tal fue su plegaria que oyó Palas Minerva. Pero la diosa no se le apareció aún, porque temía a su tío paterno, quien estuvo vivamente irritado contra Ulises, mientras el héroe no arribó a su patria. Refiere Ulises cómo partió de la isla Ogygia y llegó al país de los feacios. Canto 7. Entrada de Ulises en el palacio de Alcino. Mientras así rogaba el paciente divinal Ulises, la doncella era conducida a la ciudad por las vigorosas mulas. Apenas hubo llegado a la ínclita morada de su padre, paró en el umbral. Sus hermanos, que se asemejaban a los dioses, pusiéronse a su alrededor, desengancharon las mulas y llevaron los vestidos adentro de la casa. Y ella se encaminó a su habitación donde encendía fuego la anciana Eurimedusa de Apira, su camarera, a quien en otro tiempo habían traído de allí en las corvas naves y elegido para ofrecérsela como regalo a Alcínoo, que reinaba sobre todos los feacios y era escuchado por el pueblo cual si fuese un dios. Esta fue la que crió a Nausicaa en el palacio, y entonces le encendía fuego y le aparejaba la cena. En aquel punto levantábase Ulises, para ir a la ciudad, y Minerva, que le quería bien, envolvióle en copiosa nube. No fuera que alguno de los magnánimos feacios, saliéndole al camino, le zahiriese con palabras y le preguntase quién era. Mas, al entrar el héroe en la agradable población, se le hizo encontradiza Minerva, la deidad de los brillantes ojos, transfigurada en joven doncella que llevaba un cántaro, y se detuvo ante él. Y el divinal Ulises le dirigió esta pregunta. «Oh hija, ¿no podrías llevarme al palacio de Alcínoo, que reina sobre estos hombres? Soy un infeliz forastero que, después de padecer mucho, he llegado acá, viniendo de lejos, de una tierra apartada, y no conozco a ninguno de los que habitan en la ciudad ni de los que moran en el campo». Respondióle Minerva, la deidad de los brillantes ojos, «Yo te mostraré, oh forastero venerable, el palacio de que hablas, pues está cerca de la mansión de mi eximio padre. Anda sin desplegar los labios, y te guiaré en el camino, pero no mires a los hombres ni les hagas preguntas, que ni son muy tolerantes con los forasteros ni acogen amistosamente al que viene de otro país. Aquellos, fiando en sus rápidos bajeles, atraviesan el gran abismo del mar por concesión de Neptuno, que sacude la tierra, y sus embarcaciones son tan ligeras como las alas o el pensamiento». Cuando así hubo dicho, Palas Minerva caminó a buen paso y Ulises fue siguiendo las pisadas de la diosa. Y los feacios, ínclitos navegantes, no se percataron de que anduviese por la ciudad y entre ellos porque no lo permitió Minerva, la terrible deidad de hermosas trenzas, la cual, usando de benevolencia, cubrióle con una niebla divina. Atónito contemplaba Ulises los puertos, las naves bien proporcionadas, las ágoras de aquellos héroes y los muros grandes, altos, provistos de empalizadas, que era cosa admirable de ver. Pero, no bien llegaron al magnífico palacio del rey, Minerva, la deidad de los brillantes ojos, comenzó a hablarle de esta guisa. «Este es, oh forastero venerable, el palacio que me ordenaste te mostrara. Encontrarás en él a los reyes, alumnos de Júpiter, celebrando un banquete, pero vete adentro y no se turbe tu ánimo, que el hombre, si es audaz, es más afortunado en lo que emprende, aunque haya venido de otra tierra. Ya en la sala, hallarás primero a la reina, cuyo nombre es Arete y procede de los mismos ascendientes que engendraron al rey Alcínoo. En un principio, engendraron a Nausito el dios Neptuno, que sacude la tierra, y Peribea, la más hermosa de las mujeres, hija menor del magnánimo Eurimedonte, el cual había reinado en otro tiempo sobre los orgullosos gigantes. Pero éste perdió a su pueblo malvado y pereció él mismo, y Neptuno hubo en aquella un hijo, el magnánimo Nausito, que luego imperó sobre los feacios. Nausito engendró a Rexenor y a Alcínoo, mas, estando el primero recién casado y sin hijos varones, fue muerto por Apolo, el del arco de plata, y dejó en el palacio una sola hija, Arete, a quien Alcínoo tomó por consorte y se ve honrada por él como ninguna de las mujeres de la tierra que gobiernan una casa y viven sometidas a sus esposos. Así, tan cordialmente, ha sido y es honrada de sus hijos, del mismo Alcínoo y de los ciudadanos, que la contemplan como a una diosa y la saludan con cariñosas palabras cuando anda por la ciudad. No carece de buen entendimiento y dirime los litigios de las mujeres por las que siente benevolencia, y aun los de los hombres. Si ella te fuere benévola, ten esperanza de ver a tus amigos y de llegar a tu casa de elevado techo y a tu patria tierra. Cuando Minerva, la de los brillantes ojos, hubo dicho esto, se fue por cima del mar, y, saliendo de la encantadora Esqueria, llegó a Maratón y a Atenas, la de anchas calles,
y entróse en la tan sólidamente construida morada de Erecteo. Ya Ulises enderezaba sus pasos a la ínclita casa de Alcínoo, y al llegar frente al broncíneo umbral, meditó en su ánimo muchas cosas, pues la mansión excelsa del magnánimo Alcínoo resplandecía con el brillo del sol o de la luna. A derecha e izquierda corrían sendos muros de bronce desde el umbral al fondo. En lo alto de los mismos extendíase una cornisa de lapislázuli, puertas de oro cerraban por dentro la casa sólidamente construida. Las dos jambas eran de plata y arrancaban del broncíneo umbral, apoyábase en ellas argénteo dintel, y el anillo de la puerta era de oro. Estaban a entrambos lados unos perros de plata y de oro, inmortales y exentos para siempre de la vejez, que Vulcano había fabricado con sabia inteligencia para que guardaran la casa del magnánimo Alcínoo. Había sillones arrimados a la una y a la otra de las paredes, cuya serie llegaba sin interrupción desde el umbral a lo más hondo, y cubrían los delicados tapices hábilmente tejidos, obra de las mujeres. Sentábanse allí los príncipes feacios a beber y a comer, pues de continuo celebraban banquetes. Sobre pedestales muy bien hechos hallábanse de pie unos niños de oro, los cuales alumbraban de noche, con hachas encendidas en las manos, a los convidados que hubiera en la casa. 50 esclavas tiene Alcínoo en su palacio, unas quebrantan con la muela el rubio trigo, otras tejen telas y, sentadas, hacen girar los husos, moviendo las manos cual si fuesen hojas de excelso plátano, y las bien labradas telas relucen como si destilaran aceite líquido. Cuanto los feacios son expertos sobre todos los hombres en conducir una velera nave por el Ponto, así sobresalen grandemente las mujeres en fabricar lienzos, pues Minerva les ha concedido que sepan hacer bellísimas labores y posean excelente ingenio. En el exterior del patio, cabe a las puertas, hay un gran jardín de 4 yugadas, y alrededor del mismo se extiende un seto por entrambos lados. Allí han crecido grandes y florecientes árboles, perales, granados, manzanos de espléndidas pomas, dulces higueras y verdes olivos. Los frutos de estos árboles no se pierden ni faltan, ni en invierno ni en verano, son perennes, y el céfiro, soplando constantemente, a un tiempo mismo produce unos y madura otros. La pera envejece sobre la pera, la manzana sobre la manzana, la uva sobre la uva y el higo sobre el higo. Allí han plantado una viña muy fructífera y parte de sus uvas se secan al sol en un lugar abrigado y llano, a otras las vendimian, a otras las pisan, y están delante las verdes, que dejan caer la flor, y las que empiezan a negrear. Allí, en el fondo del huerto, crecían liños de legumbres de toda clase, siempre lozanas. Hay en él 2 fuentes. Una corre por todo el huerto, la otra va hacia la excelsa morada y sale debajo del umbral, a donde acuden por agua los ciudadanos. Tales eran los espléndidos presentes de los dioses en el palacio de Alcínoo. Detúvose el paciente divinal Ulises a contemplar todo aquello. Y, después de admirarlo, pasó con ligereza el umbral, entró en la casa y halló a los caudillos y príncipes de los feacios ofreciendo con las copas libaciones al vigilante Argicida, que era el último a quien las hacían cuando ya determinaban acostarse. Mas el paciente divinal Ulises anduvo por el palacio, envuelto en la espesa nube con que lo cubrió Minerva, hasta llegar a donde estaban Arete y el rey Alcínoo. Entonces tendió Ulises sus brazos a las rodillas de Arete, disipóse la divinal niebla, enmudecieron todos los de la casa al percatarse de aquel hombre a quien contemplaban admirados, y Ulises comenzó su ruego de esta manera. Arete, hija de Rexenor, que parecía un dios. Después de sufrir mucho, vengo a tu esposo, a tus rodillas y a estos convidados, a quienes permitan los dioses vivir felizmente y legar sus bienes a los hijos que dejen en sus palacios así como también los honores que el pueblo les haya conferido. Mas, apresuraos a darme hombres que me conduzcan, para que muy pronto vuelva a la patria, pues hace mucho tiempo que ando lejos de los amigos, padeciendo infortunios. Dicho esto, sentóse junto a la lumbre del hogar, en la ceniza, y todos enmudecieron y quedaron silenciosos. Pero, al fin, el anciano héroe Equeneo, que era el de más edad entre los varones feacios y descollaba por su elocuencia, sabiendo muchas y muy antiguas cosas, les arengó benévolamente y les dijo: Alcínoo, no es bueno ni decoroso para ti, que el huésped esté sentado en tierra, sobre la ceniza del hogar, y éstos se hallan cohibidos, esperando que hables. Ea, pues, levántale, hazle sentar en una silla de clavazón de plata, y manda a los heraldos que mezclen vino para ofrecer libaciones a Júpiter, que se huelga con el rayo, dios que acompaña a los venerandos suplicantes. Y tráigale de cenar la despensera, de aquellas cosas que allí dentro se guardan. Cuando esto oyó la sacra potestad de Alcínoo, asiendo por la mano al prudente y sagaz Ulises,
alzóle de junto al fuego e hízolo sentar en una silla espléndida, mandando que se la cediese un hijo suyo, el valeroso Laodamante, que se sentaba a su lado y érale muy querido. Una esclava dióle aguamanos, que traía en magnífico jarro de oro y vertió en fuente de plata, y puso delante de Ulises una pulimentada mesa. La veneranda despensera trájole pan y dejó en la mesa buen número de manjares, obsequiándole con los que tenía reservados. El paciente divinal Ulises comenzó a beber y a comer, y entonces el poderoso Alcínoo dijo al heraldo: Pontónoo, mezcla vino en la crátera y distribúyelo a cuantos se encuentren en el palacio, a fin de que hagamos libaciones a Júpiter, que se huelga con el rayo, Dios que acompaña a los venerandos suplicantes. Así se expresó. Pontónoo mezcló el dulce vino y lo distribuyó a todos los presentes, después de haber ofrecido en copas las primicias. Y cuando hubieron hecho la libación y bebido cuanto plugo a su ánimo, Alcínoo les arengó diciéndoles de esta suerte: Oíd, caudillos y príncipes de los feacios, y os diré lo que en el pecho mi corazón me dicta. Ahora, que habéis cenado, idos a acostar en vuestras casas. Mañana, así que rompa el día, llamaremos a un número mayor de ancianos, trataremos al forastero como huésped en el palacio. Ofreceremos a las deidades hermosos sacrificios, y hablaremos de la conducción de aquel para que pueda, sin fatigas ni molestias y acompañándole nosotros, llegar rápida y alegremente a su patria tierra, aunque esté muy lejos, y no haya de padecer mal ni daño alguno antes de tornar a su país. Que, ya en su casa, padecer lo que el hado y las graves parcas dispusieron al hilar el hilo cuando su madre le dio ser. Y si fuere uno de los inmortales, que ha bajado del cielo, algo nos preparan los dioses. Pues hasta aquí, siempre se nos han aparecido claramente cuando les ofrecemos magníficas hecatombes, y comen, sentados con nosotros, donde comemos los demás. Y si algún solitario caminante se encuentra con ellos, no se le ocultan. Porque somos tan cercanos los mismos por nuestro linaje como los cíclopes y la salvaje raza de los gigantes. Respondióle el ingenioso Ulises: Alcínoo, piensa otra cosa, pues no soy semejante ni en cuerpo ni en natural a los inmortales que poseen el anchuroso cielo, sino a los mortales hombres. Puedo equipararme por mis penas a los varones de quienes sepáis que han soportado más desgracias y contaría males aún mayores que los suyos, si os dijese cuántos he padecido por la voluntad de los dioses. Mas dejadme cenar, aunque me siento angustiado. Que no hay cosa tan importuna como el vientre, que nos obliga a pensar en él, aun hallándonos muy afligidos o con el ánimo lleno de pesares como me encuentro ahora, nos incita siempre a comer y a beber, y en la actualidad me hace echar en olvido todos mis trabajos, mandándome que los sacie. Y vosotros daos prisa, así que se muestre la aurora, y haced que yo, oh desgraciado, vuelva a mi patria, no obstante lo mucho que he padecido. No se me acabe la vida sin ver nuevamente mis posesiones, mis esclavos y mi gran casa de elevado techo. Así dijo. Todos aprobaron sus palabras y aconsejaron que al huésped se le llevase a la patria, ya que era razonable cuanto decía. Hechas las libaciones y habiendo bebido todos cuanto les plugo, fueron a recogerse en sus respectivas moradas. Pero el divinal Ulises se quedó en el palacio y a par del sentarónse Arete y el deiforme Alcínoo, mientras las esclavas retiraban lo que había servido para el banquete. Arete, la de los níveos brazos, fue la primera en hablar, pues, contemplando los hermosos vestidos de Ulises, reconoció el manto y la túnica que labrara con sus siervas. Y enseguida habló al héroe con estas aladas palabras. Huésped, ante todo quiero preguntarte yo misma, ¿quién eres y de qué país procedes? ¿Quién te dio esos vestidos? ¿No dices que llegaste vagando por el Ponto? Respondióle el ingenioso Ulises: difícil sería, oh reina, contar menudamente mis infortunios, pues me los enviaron en gran abundancia los dioses celestiales. Más te hablaré de aquello acerca de lo cual me preguntas e interrogas. Hay en el mar una isla lejana, Ogygia, donde mora la hija de Atlante, la dolosa Calipso, de lindas trenzas, deidad poderosa que no se comunica con ninguno de los dioses ni de los mortales hombres. Pero a mí, oh desdichado, me llevó a su hogar algún numen, después que Jove hendiera mi veloz nave en medio del vinoso Ponto, arrojando contra la misma el ardiente rayo. Perecieron mis esforzados compañeros, mas yo me abracé a la quilla del corvo bajel, fui errante 9 días y en la 10ª y obscura noche llevarónme los dioses a la isla Ogygia donde mora Calipso, de lindas trenzas, terrible diosa. Esta me recogió, me trató solícita y amorosamente, me mantuvo y díjome a menudo que me haría inmortal y exento de la senectud para siempre, sin que jamás lograra llevar la persuasión a mi ánimo. Allí estuve detenido 7 años,
y regué incesantemente con lágrimas las divinales vestiduras que me dio Calipso. Pero cuando vino el año 8, me exhortó y me invitó a partir. Sea a causa de algún mensaje de Júpiter, sea porque su mismo pensamiento hubiese cambiado. Envióme en una balsa hecha con buen número de ataduras, me dio abundante pan y dulce vino, me puso vestidos divinales y me mandó favorable y plácido viento. 17 días navegué, atravesando el mar, al 18 pude ver los umbrosos montes de vuestra tierra y a mí, oh infeliz, se me alegró el corazón. Mas, aún había de encontrarme con grandes trabajos que me suscitaría Neptuno, que sacude la tierra. El dios levantó vientos contrarios, impidiéndome el camino, y conmovió el mar inmenso, de suerte que las olas no me permitían a mí, que daba profundos suspiros, ir en la balsa, y ésta fue desbaratada muy pronto por la tempestad. Entonces nadé, atravesando el abismo, hasta que el viento y el agua me acercaron a vuestro país. Al salir del mar, la ola me hubiese estrellado contra la tierra firme, arrojándome a unos peñascos y a un lugar funesto. Pero retrocedí nadando y llegué a un río, cual paraje parecióme óptimo por carecer de rocas y formar como un reparo contra los vientos. Me dejé caer sobre la tierra, cobrando aliento, pero sobrevino la divinal noche y me alejé del río, que las celestiales lluvias alimentan, me eché a dormir entre unos arbustos, después de haber amontonado hojas a mi alrededor, e infundióme un dios profundísimo sueño. Allí, entre las hojas y con el corazón triste, dormí toda la noche, toda la mañana y el mediodía, y al ponerse el sol dejóme el dulce sueño. Vi entonces a las siervas de tu hija jugando en la playa junto con ella que parecía una diosa. La imploré y no le faltó buen juicio, como no se esperaría que demostrase en sus actos una persona joven que se hallara en tal trance, porque los mozos siempre se portan inconsideradamente. Dióme abundante pan y vino tinto, mandó que me lavaran en el río y me entregó estas vestiduras. Tal es lo que, aunque angustiado, deseaba contarte, conforme a la verdad de lo ocurrido. Respondióle Alcínoo diciendo, huésped, en verdad que mi hija no tomó el acuerdo más conveniente, ya que no te trajo a nuestro palacio, con las esclavas, habiendo sido la primer persona a quien suplicaste. Contestóle el ingenioso Ulises, oh héroe, no por eso reprendas a tan eximia doncella, que ya me invitó a seguirla con las esclavas. Mas yo no quise por temor y respeto, no fuera que mi vista te irritara, pues somos muy suspicaces los hombres que vivimos en la tierra. Respondióle Alcínoo diciendo, huésped, no hay en mi pecho un corazón de tal índole que se irrite sin motivo, y lo mejor es siempre lo más justo. Ojalá, por el padre Júpiter, Minerva y Apolo, que siendo cual eres y pensando como yo pienso, tomases a mi hija por mujer y fueras llamado yerno mío, permaneciendo con nosotros. Diérate casa y riquezas, si de buen grado te quedaras, que contra tu voluntad ningún fecio te ha de detener, pues esto disgustaría al padre Júpiter. Y desde ahora decido, para que lo sepas bien, que tu conducción se haga mañana, mientras dormirás, vencido del sueño, los compañeros remarán por el mar en calma hasta que llegues a tu patria y a tu casa, o a donde te fuere grato, aunque esté mucho más lejos que Eubea. La cual dicen que se halla lejísima los ciudadanos que la vieron cuando llevaron al rubio Radamanto a visitar a Ticio, hijo de la tierra, fueron allí y en un solo día y sin cansarse terminaron el viaje y se restituyeron a sus casas. Tú mismo apreciarás cuán excelentes son mis naves y cuán hábiles los jóvenes en quebrantar el mar con los remos. Tal dijo. Alegróse el paciente divinal Ulises, y orando, habló de esta manera. Padre Júpiter, ojalá que Alcínoo lleve a cumplimiento cuanto ha dicho, que su gloria jamás se extinga sobre la fértil tierra y que logre yo tornar a mi patria. Así estos conversaban. Arete, la de los níveos brazos, mandó a las esclavas que pusieran un lecho debajo del pórtico, lo proveyesen de hermosos cobertores de púrpura, extendiesen por encima tapetes, y dejasen afelpadas túnicas para abrigarse. Las doncellas salieron del palacio con hachas encendidas, y en acabando de hacer diligentemente la cama, presentaronse a Ulises y le llamaron con estas palabras. Levántate, huésped, y vete a acostar, que ya está hecha la cama. Así dijeron, y le pareció grato dormir. De este modo el paciente divinal Ulises durmió allí, en torneado lecho, debajo del sonoro pórtico. Y Alcínoo se acostó en el interior de la excelsa mansión, y a su lado la reina, después de aparejarle lecho y cama. Ulises se entristece y derrama lágrimas al oírle cantar a Demódoco la toma de Troya. Canto 8.
Presentación de Ulises a los feacios. Al punto que se descubrió la hija de la mañana, la aurora de róseos dedos, levantaronse de la cama la sacra potestad de Alcínoo y Ulises, el de jovial linaje, asolador de ciudades. La sacra potestad de Alcínoo se puso al frente de los demás, y juntos se encaminaron al ágora, que los feacios habían construido cerca de las naves. Tan luego como llegaron, sentáronse en unas piedras pulidas, los unos al lado de los otros, mientras Palas Minerva, transfigurada en heraldo del prudente Alcínoo, recorría la ciudad y pensaba en la vuelta del magnánimo Ulises a su patria. Y la diosa, allegándose a cada varón, dirigíales estas palabras. Ea, caudillos y príncipes de los feacios. Id al ágora para que oigáis hablar del forastero que no ha mucho llegó a la casa del prudente Alcínoo, después de ir errante por el Ponto, y es un varón que se asemeja por su cuerpo a los inmortales. Diciendo así, movíales el corazón y el ánimo. El ágora y los asientos llenaronse bien presto de varones que se iban juntando, y eran en gran número los que contemplaban con admiración al prudente hijo de Laertes. Pues Minerva difundió la gracia por la cabeza y los hombros de Ulises e hizo que pareciese más alto y más grueso para que a todos los feacios les fuera grato, temible y venerable, y llevara a término los muchos juegos con que éstos habían de probarlo. Y no bien acudieron los ciudadanos, una vez reunidos todos, Alcínoo les arengó de esta manera. Oídme, caudillos y príncipes de los feacios, y os diré lo que en el pecho mi corazón me dicta. Este forastero, que no sé quién es, llegó errante a mi palacio, ya venga de los hombres de Oriente, ya de los de Occidente, y nos suplica con mucha insistencia que tomemos la firme resolución de llevarlo a su patria. Apresurémonos, pues, a conducirle, como anteriormente lo hicimos con tantos otros, ya que ninguno de los que vinieron a mi casa, hubo de estar largo tiempo suspirando por la vuelta. Ea, pues, botemos al mar divino una negra nave sin estrenar y escójanse de entre el pueblo los 52 mancebos que hasta aquí hayan sido los más excelentes. Y, atando bien los remos a los bancos, salgan de la embarcación y aparejen enseguida un convite en mi palacio, que a todos lo he de dar muy abundante. Esto mando a los jóvenes, pero vosotros, reyes portadores de cetro, venid a mi hermosa mansión para que festejemos en la sala a nuestro huésped. Nadie se me niegue. Y llamada de Módoco, el divino Aedo a quien los númenes otorgaron gran maestría en el canto para deleitar a los hombres, siempre que a cantar le incita su ánimo. Cuando así hubo hablado, se puso en marcha, siguiéronle los reyes, portadores de cetro, y el heraldo fue a llamar al divinal Aedo. Los 52 jóvenes elegidos, cumpliendo la orden del rey, enderezaron a la ribera del estéril mar. Y, en llegando a donde estaba la negra embarcación, echáronla al mar profundo, pusieron el mástil y el velamen, y ataron los remos con correas, haciéndolo todo de conveniente manera. Extendieron después las blancas velas, anclaron la nave donde el agua era profunda, y acto continuo se fueron a la gran casa del prudente Alcínoo. Llenarónse los pórticos, el recinto de los patios y las salas con los hombres que allí se congregaron, pues eran muchos, entre jóvenes y ancianos. Para ellos inmoló Alcínoo 12 ovejas, 8 puercos de albos dientes y 2 flexípedes bueyes, todos fueron desollados y preparados, y aparejóse una agradable comida. Compareció el heraldo con el amable Aedo a quien la musa quería extremadamente y le había dado un bien y un mal. Privóle de la vista y concedióle el dulce canto. Pontonoo le puso en medio de los convidados una silla de clavazón de plata, arrimándola a excelsa columna. Y el heraldo le colgó de un clavo la sonora cítara, más arriba de la cabeza, enseñóle a tomarla con las manos y le acercó un canastillo, una pulcra mesa y una copa de vino para que bebiese siempre que su ánimo se lo aconsejara. Todos echaron mano a las viandas que tenían delante. Y apenas saciado el deseo de comer y de beber, la musa excitó al Aedo a que celebrase la gloria de los guerreros con un cantar cuya fama llegaba entonces al anchuroso cielo. La disputa de Ulises y del pelida Aquiles, quienes en el espléndido banquete en honor de los dioses contendieron con horribles palabras, mientras el rey de hombres Agamenón se regocijaba en su ánimo al ver que reñían los mejores de los aqueos. Pues Febo Apolo se lo había pronosticado en la divina Pito, cuando el héroe pasó el umbral de piedra y fue a consultarle, diciéndole que desde aquel punto comenzaría a revolverse la calamidad entre teucros y dánaos por la decisión del gran Jove. Tal era lo que cantaba el ínclito Aedo. Ulises tomó con sus robustas manos el gran manto de color de púrpura y se lo echó por encima de la cabeza, cubriendo su faz hermosa, pues dábale vergüenza que brotaran lágrimas de sus ojos delante de los feacios. Y así que el divinal Aedo dejó de cantar, enjugóse las lágrimas,
se quitó el manto de la cabeza y, asiendo una copa doble, hizo libaciones a las deidades. Pero, cuando aquel volvió a comenzar, habiéndole pedido los más nobles feacios que cantase, porque se deleitaban con sus relatos, Ulises se cubrió nuevamente la cabeza y tornó a llorar. A todos les pasó inadvertido que derramara lágrimas menos Alcínoo, el cual, sentado junto a él, lo advirtió y notó, oyendo a sí mismo que suspiraba profundamente. Y entonces dijo el rey a los feacios, amantes de manejar los remos: Oídme, caudillos y príncipes de los feacios. Como ya hemos gozado del común banquete y de la cítara, que es la compañera del festín espléndido, salgamos a probar toda clase de juegos. Para que el huésped participe a sus amigos, después que se haya restituido a la patria, cuanto superamos a los demás hombres en el pugilato, la lucha, el salto y la carrera. Cuando así hubo hablado se puso en marcha, y los demás le siguieron. El heraldo colgó del clavo la sonora cítara, y asiendo de la mano a Demódoco, lo sacó de la casa y le fue guiando por el mismo camino por donde iban los nobles feacios a admirar los juegos. Encamináronse todos al ágora, seguidos de una turba numerosa, inmensa, y allí se pusieron en pie muchos y vigorosos jóvenes. Levantaronse Acronio, Ocíalo, Elatreo, Nauteo, Primnio, Anquíalo, Eretmeo, Ponteo, Proreo, Toón, Anabesinio y Anfíalo, hijo de Polinio Tectónida. Levantóse también Euríalo, igual a Marte, funesto a los mortales, y Naubólides, el más excelente en cuerpo y hermosura de todos los feacios después del intachable Laodamante, y alzaronse, por fin, los tres hijos del egregio Alcínoo, Laodamante, Alio y Clitoneo, parecido a un dios. Empezaron por probarse en la carrera. Partieron simultáneamente de la raya, y volaban ligeros y levantando polvo por la llanura. Entre ellos descollaba mucho en el correr el eximio Clitoneo, y cuán largo es el surco que abren dos mulas en campo noval, tanto se adelantó a los demás que le seguían rezagados. Probaronse otros en la fatigosa lucha, y Euríalo venció a cuantos en ella sobresalían. En el salto fue Anfíalo superior a los demás, en arrojar el disco señalóse el Atreo sobre todos. Y en el pugilato, Laodamante, el buen hijo de Alcínoo. Y cuando todos hubieron recreado su ánimo con los juegos, Laodamante, hijo de Alcínoo, hablóles de esta suerte: Venid, amigos, y preguntemos al huésped si conoce o ha aprendido algún juego. Que no tiene mala presencia a juzgar por su desarrollo, por sus muslos, piernas y brazos, por su robusta cerviz y por su gran vigor. Ni le ha desamparado todavía la juventud, aunque esté quebrantado por muchos males, pues no creo que haya cosa alguna que pueda compararse con el mar para abatir a un hombre por fuerte que sea. Euríalo le contestó enseguida: Laodamante, muy oportunas son tus razones. Ve tú mismo y provócale repitiéndoselas. Apenas lo oyó, adelantóse el buen hijo de Alcínoo, púsose en medio de todos y dijo a Ulises: Ea, padre huésped, ven tú también a probarte en los juegos, si aprendiste alguno, y debes de conocerlos, que no hay gloria más ilustre para el varón en esta vida, que la de campear por las obras de sus pies o de sus manos. Ea, pues, ven a probarte y echa del alma las penas, pues tu viaje no se diferirá mucho, ya la nave ha sido botada y los que te han de acompañar están prestos. Respondióle el ingenioso Ulises: Laodamante, ¿por qué me ordenáis tales cosas para hacerme burla? Más que en los juegos ocúpase mi alma en sus penas, que son muchísimas las que he padecido y soportado. Y ahora me asiento en vuestra ágora, anhelando volver a la patria, con el fin de suplicar al rey y a todo el pueblo. Mas Euríalo le contestó, echándole a la cara este reproche: Huésped, no creo, en verdad, que seas un varón instruido en los muchos juegos que se usan entre los hombres, antes pareces un capitán de marineros traficantes, que permaneciera asiduamente en la nave de muchos bancos para acordarse de la carga y vigilar las mercancías y el lucro debido a las rapiñas. No, no te asemejas a un atleta. Mirándole con torva faz, le repuso el ingenioso Ulises: Huésped, mal hablaste y me pareces un insensato. Los dioses no han repartido de igual modo a todos los hombres sus amables presentes, hermosura, ingenio y elocuencia. Un hombre, inferior por su aspecto, recibe de una deidad el adorno de la facundia y ya todos se complacen en mirarlo, cuando los arenga con firme voz y suave modestia, y le contemplan como a un numen si por la ciudad anda. Mientras que, por el contrario, otro se parece a los inmortales por su exterior y no tiene gracia alguna en sus dichos.
Así tu aspecto es irreprochable y un dios no te habría configurado de otra suerte, mas tu inteligencia es ruda. Me has movido el ánimo en el pecho con decirme cosas inconvenientes. No soy ignorante en los juegos, como tú afirmas, antes pienso que me podían contar entre los primeros mientras tuve confianza en mi juventud y en mis manos. Ahora me encuentro agobiado por la desgracia y las fatigas, pues he tenido que sufrir mucho, ya combatiendo con los hombres, ya surcando las temibles olas. Pero aún así, habiendo padecido gran copia de males, me probaré en los juegos. Tus palabras fueron mordaces y me incitaste al proferirlas. Dijo, y, levantándose impetuosamente sin dejar el manto, tomó un disco mayor, más grueso y mucho más pesado que el que solían tirar los feacios. Hízole dar algunas vueltas, despidiólo del robusto brazo, y la piedra partió silbando y con tal ímpetu que los feacios, ilustres navegantes que usan largos remos, se inclinaron al suelo. El disco, corriendo veloz desde que lo soltara la mano, pasó las señales de todos los tiros. Y Minerva, transfigurada en varón, puso la conveniente señal y así les dijo. Hasta un ciego, oh huésped, distinguiría a tientas la señal de tu golpe, porque no está mezclada con la multitud de las otras, sino mucho más allá. En este juego puedes estar tranquilo, que ninguno de los feacios llegará a tu golpe y mucho menos lograr pasarlo. Así habló. Regocijóse el divinal Ulises, holgándose de encontrar, dentro del circo, un compañero benévolo. Y entonces dijo a los feacios, con voz ya más suave. Llegad a esta señal, oh jóvenes, y espero que pronto enviaré otro disco o tan lejos o más aún. Y en los restantes juegos, aquel a quien le impulse el corazón y el ánimo a probarse conmigo, venga acá, ya que me habéis encolerizado fuertemente, pues en el pugilato, la lucha o la carrera, a nadie recuso de entre todos los feacios a excepción del mismo Laodamante, que es mi huésped. ¿Quién lucharía con el que le acoge amistosamente? Insensato y miserable es el que provoca en los juegos al que le ha recibido como huésped en tierra extraña, pues con ello a sí mismo se perjudica. De los demás a ninguno rechazo ni desprecio, sino que me propongo conocerlos y probarme con todos frente a frente, pues no soy completamente inepto para cuantos juegos se hallan en uso entre los hombres. Sé manejar bien el pulido arco, y sería quien primero hiriese a un hombre, si lo disparara contra una turba de enemigos, aunque un gran número de compañeros estuviesen a mi lado, tirándoles flechas. El único que lograba vencerme, cuando los aqueos nos servíamos del arco allí en el pueblo de los troyanos, era Filoctetes. Mas yo os aseguro que les llevo gran ventaja a todos los demás, a cuantos mortales viven actualmente y comen pan en el mundo, pues no me atreviera a competir con los antiguos varones, ni con Hércules, ni con Eurito Ecaliense, que hasta con los inmortales contendían. Por ello murió el gran Eurito en edad temprana y no pudo llegar a viejo en su palacio, lo mató Apolo, irritado de que le desafiase a tirar con el arco. Con la lanza llego a donde otro no tirará una flecha. Tan solo en el correr temería que alguno de los feacios me superara, pues me quebrantaron de deplorable manera muchísimas olas, no siempre tuve provisiones en la nave, y mis miembros están desfallecidos. Así se expresó. Todos enmudecieron y quedaron silenciosos. Y solamente Alcino le habló de esta manera. Huésped, no nos desplacieron tus palabras, ya que con ellas te propusiste mostrar el valor que tienes, enojado de que ese hombre te increpase dentro del circo, siendo así que ningún mortal que pensara razonablemente pondría reproche a tu bravura. Mas ahora, presta atención a mis palabras para que, cuando estés en tu casa y, comiendo con tu esposa y tus hijos, te acuerdes de nuestra destreza, puedas referir a algún héroe que obras nos asignó Júpiter desde nuestros antepasados. No somos irreprensibles púgiles ni luchadores, sino muy ligeros en el correr y excelentes en gobernar las naves, y siempre nos placen los convites, la cítara, los bailes, las vestiduras limpias, los baños calientes y la cama. Pero, ea, danzadores feacios, salid los más hábiles a bailar, para que el huésped diga a sus amigos, al volver a su morada, cuánto sobrepujamos a los demás hombres en la navegación, la carrera, el baile y el canto. Y vaya alguno en busca de la cítara, que quedó en nuestro palacio, y tráigala presto a Demódoco. Tal dijo el deiforme Alcínoo. Levantóse el heraldo y fue a traer del palacio del rey la hueca cítara. Alzarónse también 9 jueces, que habían sido elegidos entre los ciudadanos y cuidaban de todo lo referente a los juegos, y al instante allanaron el piso y formaron un ancho y hermoso corro. Volvió el heraldo y trajo la melodiosa cítara a Demódoco, este se puso en medio y los adolescentes hábiles en la danza,
habiéndose colocado a su alrededor, hirieron con los pies el divinal circo. Y Ulises contemplaba con gran admiración las rápidas mudanzas que con los pies hacían. Mas el Aedo, pulsando la cítara, empezó a cantar hermosamente los amores de Marte y Venus, la de bella corona, como se unieron a hurto y por vez primera en casa de Vulcano, y como aquel hizo muchos regalos e infamó el lecho marital del soberano dios. El Sol, que vio el amoroso ayuntamiento, fue enseguida a contárselo a Vulcano. Y éste, al oír la punzante nueva, se encaminó a su fragua, agitando en lo íntimo de su alma propósitos siniestros, puso encima del tajo el enorme yunque, y fabricó unos lazos irrompibles para que permanecieran firmes donde los dejara. Después que, poseído de cólera contra Marte, construyó este engaño, fuese a la habitación en que tenía el lecho y extendió los lazos en círculo y por todas partes alrededor de los pies de la cama y colgando de las vigas. Como tenues hilos de araña que nadie hubiese podido ver, aunque fuera alguno de los bienaventurados dioses, por haberlos labrado aquel con gran artificio. Y no bien acabó de sujetar el engaño en torno de la cama, fingió que se encaminaba a Lemnos, ciudad bien construida, que es para la más agradable de todas las tierras. No en balde estaba al acecho Marte, que usa áureas riendas, y cuando vio que Vulcano, el ilustre artífice, se alejaba, fuese al palacio de este ínclito dios, ávido del amor de Citerea, la de hermosa corona. Venus, recién venida de junto a su padre, el prepotente Saturnio, se hallaba sentada, y Marte, entrando en la casa, tomóla de la mano y así le dijo: «Ven al lecho, amada mía, y acostémonos, que ya Vulcano no está entre nosotros, pues partió sin duda hacia Lemnos y lo sintiés de bárbaro lenguaje». Así se expresó, y a ella parecióle grato acostarse. Metiéronse ambos en la cama, y se extendieron a su alrededor los lazos artificiosos del prudente Vulcano, de tal suerte que aquellos no podían mover ni levantar ninguno de sus miembros, y entonces comprendieron que no había medio de escapar. No tardó en presentárseles el ínclito cojo de ambos pies, que se volvió antes de llegar a la tierra de Lemnos, porque el sol estaba en acecho y fue a avisarle. Encaminóse a su casa con el corazón triste, detúvose en el umbral y, poseído de feroz cólera, gritó de un modo tan horrible que le oyeron todos los dioses: «Padre Júpiter, bienaventurados y sempiternos dioses, venid a presenciar estas cosas ridículas e intolerables. Venus, hija de Júpiter, me infama de continuo, a mí, que soy cojo, queriendo al pernicioso Marte porque es gallardo y tiene los pies sanos, mientras que yo nací débil. Mas de ello nadie tiene la culpa sino mis padres que no debieron haberme engendrado. Veréis cómo se han acostado en mi lecho y duermen, amorosamente unidos, y yo me angustio al contemplarlo. Mas no espero que les dure el yacer de este modo ni siquiera breves instantes, aunque mucho se amen, pronto querrán entrambos no dormir, pero los engañosos lazos lo sujetarán hasta que el padre me restituya íntegra la dote que le entregué por su hija desvergonzada. Que ésta es hermosa, pero no sabe contenerse». Tal dijo, y los dioses se juntaron en la morada de pavimento de bronce. Compareció Neptuno, que ciñe la tierra, presentóse también el benéfico Mercurio, llegó asimismo el soberano flechador Apolo. Las diosas quedaronse, por pudor, cada una en su casa. Detuviéronse los dioses, dadores de los bienes, en el umbral, y una risa inextinguible se alzó entre los bienaventurados númenes al ver el artificio del ingenioso Vulcano. Y uno de ellos dijo al que tenía más cerca: «No prosperan las malas acciones y el más tardo alcanza al más ágil. Como ahora Vulcano, que es cojo y lento, aprisionó con su artificio a Marte, el más veloz de los dioses que poseen el Olimpo, quien tendrá que pagarle la multa del adulterio». Así estos conversaban. Mas el soberano Apolo, hijo de Júpiter, habló a Mercurio de esta manera: «Mercurio, hijo de Júpiter, mensajero, dador de bienes. Querrías, preso en fuertes lazos, dormir en la cama con la dorada Venus». Respondióle el mensajero Argicida: «Ojalá sucediera lo que has dicho, oh soberano flechador Apolo. Envolviéranme triple número de inextricables lazos, y vosotros los dioses y aun las diosas todas me estuvierais mirando, con tal que yo durmiese con la dorada Venus». Así se expresó, y alzóse nueva risa entre los inmortales dioses. Pero Neptuno no se reía, sino que suplicaba continuamente a Vulcano, el ilustre artífice, que pusiera en libertad al dios Marte. Y, hablándole, estas aladas palabras le decía: «Desátale, que yo te prometo que pagará, como lo mandas, cuanto sea justo entre los inmortales dioses». Replicóle entonces el ínclito cojo de ambos pies: «No me ordene semejante cosa, oh Neptuno que ciñes la tierra,
pues es mala la caución que por los malos se presta. ¿Cómo te podría premiar yo ante los inmortales dioses, si Marte se fuera suelto y libre ya de los lazos, rehusara satisfacer la deuda? Contestóle Neptuno, que sacude la tierra, si Marte huyere, rehusando satisfacer la deuda, seré yo quien te la pague. Respondióle el ínclito cojo de ambos pies, no es posible ni sería conveniente negarte lo que pides. Dicho esto, la fuerza de Vulcano les quitó los lazos. Ellos, al verse libres de los mismos, que tan recios eran, se levantaron sin tardanza y fuéronse la Tracia y la risueña Venus a Chipre y Pafos, donde tiene un bosque y un perfumado altar. Allí las gracias la lavaron, la ungieron con el aceite divino que hermosea a los empiternos dioses y le pusieron lindas vestiduras que dejaban admirado a quien las contemplaba. Tal era lo que cantaba el ínclito Aedo, y holgábanse de oírlo Ulises y los feacios, que usan largos remos y son ilustres navegantes. Alcino mandó entonces que Alio y Laodamante bailaran solos, pues con ellos no competía nadie. Al momento tomaron en sus manos una linda pelota de color de púrpura, que les hiciera el habilidoso Pólibo, y el uno, echándose hacia atrás, la arrojaba a las sombrías nubes, y el otro, dando un salto, la cogía fácilmente antes de volver a tocar con sus pies el suelo. Tan pronto como se probaron en tirar la pelota rectamente, pusiéronse a bailar en la fértil tierra, alternando con frecuencia. Aplaudieron los demás jóvenes que estaban en el circo, y se promovió una fuerte gritería. Y entonces el divinal Ulises habló a Alcínoo de esta manera. Rey Alcínoo, el más esclarecido de todos los ciudadanos, prometiste demostrar que vuestros danzadores son excelentes y lo has cumplido. Atónito me quedo al contemplarlos. Tal dijo. Alegróse la sacra potestad de Alcínoo y al punto habló así a los feacios, amantes de manejar los remos. Oíd, caudillos y príncipes de los feacios. Paréceme el huésped muy sensato. Ea, pues, ofrezcámosle los dones de la hospitalidad, que esto es lo que procede. 12 preclaros reyes gobernáis como príncipes la población y yo soy el treceño. Traiga cada uno un manto bien lavado, una túnica y un talento de precioso oro, y vayamos todos juntos a llevárselo al huésped para que, al verlo en sus manos, asista a la cena con el corazón alegre. Y apacíguelo Euríalo con palabras y un regalo, porque no habló de conveniente modo. Así les arengó. Todos lo aplaudieron y, poniéndolo por obra, enviaron a sus respectivos heraldos para que les trajeran los presentes. Y Euríalo respondió de esta suerte. Rey Alcínoo, el más esclarecido de todos los ciudadanos. Yo apaciguaré al huésped, como lo mandas, y le daré esta espada de bronce, que tiene la empuñadura de plata y en torno suyo una vaina de marfil recién cortado. Será un presente muy digno de tal persona. Diciendo así, puso en las manos de Ulises la espada guarnecida de argénteos clavos y pronunció estas aladas palabras. Salud, padre huésped. Si alguna de mis palabras te ha molestado, llévensela cuanto antes los impetuosos torbellinos. Y las deidades te permitan ver nuevamente a tu esposa y llegar a tu patria, ya que hace tanto tiempo que padeces trabajos lejos de los tuyos. Respondióle el ingenioso Ulises, muchas saludes te doy también, amigo. Los dioses te concedan felicidades y ojalá que nunca eches de menos esta espada de que me haces presente, después de apaciguarme con tus palabras. Dijo, y echóse al hombro aquella espada guarnecida de argénteos clavos. Al ponerse el sol, ya Ulises tenía delante de sí los hermosos presentes. Introdujéronlos en la casa de Alcínoo los conspicuos heraldos e hiciéronse cargo de ellos los vástagos del ilustre rey, quienes transportaron los bellísimos regalos a donde estaba su veneranda madre. Volvieron todos al palacio, precedidos por la sacra potestad de Alcínoo, y sentáronse en elevadas sillas. Y entonces la potestad de Alcínoo dijo a Arete: Trae, mujer, un arca muy hermosa, la que mejor sea, y mete en la misma un manto bien lavado y una túnica. Poned al fuego una caldera de bronce y calentad agua para que el huésped se lave y viendo colocados por orden cuantos presentes acaban de traerle los eximios feacios, se regocije con el banquete y el canto del Aedo. Y yo le daré mi hermosísima copa de oro, a fin de que se acuerde de mí todos los días al ofrecer en su casa libaciones a Júpiter y a los restantes dioses. Así dijo. Arete mandó a las esclavas que pusiesen incontinenti un gran trípode al fuego. Ellas llevaron al ardiente fuego un trípode que servía para los baños, echaron agua en la caldera y, recogiendo leña, encendiéronla debajo. Las llamas rodearon el vientre de la caldera y calentóse el agua.
Entretanto sacó Arete de su habitación un arca muy hermosa y puso en la misma los bellos dones, vestiduras y oro, que habían traído los feacios, y además un manto y una elegante túnica. Y seguidamente habló al héroe con estas aladas palabras. Examina tú mismo la tapa y échale pronto un nudo, no sea que te hurten alguna cosa en el camino, cuando en la negra nave estés entregado al dulce sueño. Apenas oyó estas palabras el paciente divinal Ulises, encajó la tapa y le echó un complicado nudo que le enseñara a hacer la veneranda Circe. Acto seguido invitóle la despensera a bañarse en una pila. Y Ulises vio con agrado el baño caliente, porque no cuidaba de su persona desde que partió de la casa de Calipso, la de los hermosos cabellos, que en ella estuvo siempre atendido como un dios. Y lavado ya y ungido con aceite por las esclavas, que le pusieron una túnica y un hermoso manto, salió y fuese hacia los hombres, bebedores de vino, que allí se encontraban. Pero Nausicaa, a quien las deidades habían dotado de belleza, paróse ante la columna que sostenía el techo sólidamente construido, se admiró al clavar los ojos en Ulises y le dijo estas aladas palabras. Salve, huésped, para que en alguna ocasión, cuando estés de vuelta en tu patria, te acuerdes de mí, que me debes antes que a nadie el rescate de tu vida. Respondióle el ingenioso Ulises, Nausicaa, hija del magnánimo Alcínoo, concédame Júpiter, el tonante esposo de Juno, que llegue a mi casa y vea el día de mi regreso, que allí te invocaré todos los días, como a una diosa, porque fuiste tú, oh doncella, quien me salvó la vida. Dijo, y fue a sentarse junto al rey Alcínoo, cuando ya se distribuían las porciones y se mezclaba el vino. Compareció el heraldo con el amable Aedo de Módoco, tan honrado por la gente, y le hizo sentar en medio de los convidados, arrimándolo a excelsa columna. Y entonces el ingenioso Ulises, cortando una tajada del espinazo de un puerco de blancos dientes, del cual quedaba aún la mayor parte y estaba cubierto de abundante grasa, habló al heraldo de esta manera. Heraldo, llévale esta carne a Demódoco para que coma y así le obsequiaré, aunque estoy afligido. Que a los aedos por doquier les tributan honor y reverencia los hombres terrestres, porque la musa les ha enseñado el canto y los ama a todos. Así dijo, y el heraldo puso la carne en las manos del héroe Demódoco, quien, al recibirla, sintió que se le alegraba el alma. Todos echaron mano a las viandas que tenían delante. Y cuando hubieron satisfecho las ganas de comer y de beber, el ingenioso Ulises habló a Demódoco de esta manera. Demódoco, yo te alabo más que a otro mortal cualquiera, pues deben de haberte enseñado la musa, hija de Júpiter, o el mismo Apolo, a juzgar por lo primorosamente que cantas el azar de los aquivos y todo lo que llevaron al cabo, padecieron y soportaron, como si tú en persona lo hubieras visto o se lo hubieses oído referir a alguno de ellos. Mas, ea, pasa a otro asunto y canta como estaba dispuesto el caballo de madera construido por Epeo con la ayuda de Minerva. Máquina engañosa que el divinal Ulises llevó a la Acrópolis, después de llenarla con los guerreros que arruinaron a Troya. Si esto lo cuentas como se debe, yo diré a todos los hombres que una deidad benévola te concedió el divino canto. Así habló, y el Aedo, movido por divinal impulso, entonó un canto cuyo comienzo era que los argivos diéronse a la mar en sus naves de muchos bancos, después de haber incendiado el campamento, mientras algunos ya se hallaban con el celebérrimo Ulises en el ágora de los teucros, ocultos por el caballo que estos mismos llevaron arrastrando hasta la Acrópolis. El caballo estaba en pie y los teucros, sentados a su alrededor, decían muy confusas razones y vacilaban en la adopción de uno de estos tres pareceres. Hender el vacío leño con el cruel bronce, subirlo a una altura y despeñarlo, o dejar el gran simulacro como ofrenda propiciatoria a los dioses. Esta última resolución debía prevalecer, porque era fatal que la ciudad se arruinase cuando tuviera dentro aquel enorme caballo de madera donde estaban los más valientes argivos que llevaron a los teucros el estrago y la muerte. Cantó como los aqueos, saliendo del caballo y dejando la hueca emboscada, asolaron la ciudad. Cantó asimismo como, dispersos unos por un lado y otros por otro, iban devastando la excelsa urbe, mientras que Ulises, cual si fuese Marte, tomaba el camino de la casa de Deífobo, juntamente con el deiforme Menelao. Y refirió cómo aquél había osado sostener un terrible combate, del cual alcanzó victoria por el favor de la magnánima Minerva. Tal fue lo que cantó el eximio Aedo, y en tanto consumíase Ulises, y las lágrimas manaban de sus párpados y le regaban las mejillas. De la suerte que una mujer llora, abrazada a su marido que cayó delante de su población y de su gente para que se libraran del día cruel la ciudad y los hijos, al verlo moribundo y palpitante se le echa encima y profiere agudos gritos.
Los contrarios la golpean con las picas en el dorso y en las espaldas trayéndole la esclavitud a fin de que padezca trabajos e infortunios, y el dolor miserando deshace sus mejillas. De semejante manera Ulises derramaba de sus ojos tantas lágrimas que movía a compasión. A todos les pasó inadvertido que vertiera lágrimas menos Alcínoo, el cual, sentado junto a él, lo advirtió y notó, oyendo a sí mismo que suspiraba profundamente. Y enseguida dijo a los feacios, amantes de manejar los remos: Oídme, caudillos y príncipes de los feacios. Cese Demódoco de tocar la melodiosa cítara, pues quizás lo que canta no les sea grato a todos los oyentes. Desde que empezamos la cena y se levantó el divinal Aedo, el huésped no ha dejado de verter doloroso llanto, sin duda le vino al alma algún pesar. Mas, ea, cese aquel para que nos regocijemos todos, así los albergadores del huésped como el huésped mismo. Que es lo mejor que se puede hacer, ya que por el venerable huésped se han preparado estas cosas, su conducción y los dones que le hemos hecho en demostración de aprecio. Como un hermano debe tratar al huésped y al suplicante, quien tenga un poco de sensatez. Y así, no has de ocultar tampoco con astuto designio lo que voy a preguntarte, sino que será mucho mejor que lo manifiestes. Dime el nombre con que en tu población te llamaban tu padre y tu madre, los habitantes de la ciudad y los vecinos de los alrededores. Que ningún hombre bueno o malo deja de tener el suyo desde que ha nacido, porque los padres lo imponen a cuantos engendran. Nómbrame también tu país, tu pueblo y tu ciudad, para que nuestros bajeles, proponiéndose cumplir tu propósito con su inteligencia, te conduzcan allí. Pues entre los feacios no hay pilotos, ni sus naves están provistas de timones como los restantes barcos, sino que ya saben ellas los pensamientos y el querer de los hombres, conocen las ciudades y los fértiles campos de todos los países, atraviesan rápidamente el abismo del mar, aunque cualquier vapor o niebla las cubra, y no sienten temor alguno de recibir daño o de perderse. Si bien oí decir a mi padre Nausito que Neptuno nos mira con malos ojos porque conducimos sin recibir daño a todos los hombres, y afirmaba que el dios haría naufragar en el obscuro ponto un bien construido bajel de los feacios, al volver de conducir a alguien, y cubriría la vista de la ciudad con una gran montaña. Así se expresaba el anciano, mas el dios lo cumplirá o no, según le plugue. Ea, habla y cuéntame sinceramente por dónde anduviste perdido y a qué regiones llegaste, especificando qué gentes y qué ciudades bien pobladas había en ellas. Así como también cuáles hombres eran crueles, salvajes e injustos y cuáles hospitalarios y temerosos de los dioses. Dime por qué lloras y te lamentas en tu ánimo cuando oyes referir el azar de los argivos, de los dánaos y de Ilión. Diéronselo las deidades, que decretaron la muerte de aquellos hombres para que sirvieran a los venideros de asunto para sus cantos. ¿Acaso perdiste delante de Ilión algún deudo como tu yerno ilustre o tu suegro, que son las personas más queridas después de las ligadas con nosotros por la sangre y el linaje? ¿O fue, por ventura, un esforzado y agradable compañero, ya que no es inferior a un hermano el compañero dotado de prudencia? Y así concluimos este fascinante bloque de la Odisea, donde Odiseo encontró refugio y las primeras luces de esperanza tras años de tormento. Espero que hayan disfrutado de la belleza de la hospitalidad feacia y la maestría con la que Homero nos teje este relato. Me encantaría conocer sus impresiones. ¿Qué les ha parecido el personaje de Nausicaa? ¿Les sorprende la generosidad de los alcinoos? Dejen sus comentarios, denle un me gusta si disfrutaron del episodio y compartan este viaje épico con otros amantes de los clásicos. Su apoyo es la mejor motivación para seguir navegando. En el próximo episodio, nos adentraremos en los cantos 9 y 10, donde Odiseo comenzará a relatar sus más increíbles y aterradoras aventuras, desde la peligrosa tierra de los lotófagos y su inolvidable encuentro con el temible cíclope Polifemo, hasta la llegada a la enigmática isla de la hechicera Circe. Prepárense para emociones intensas y giros inesperados. Nos vemos muy pronto en el próximo canto de la Odisea.